Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder estar otra vez aquí alabando al Señor con ustedes y hoy continuar con nuestra meditación del Sermón de la Montaña. La semana pasada terminamos de exponer la primera sección del llamado Sermón del Monte o de la Montaña. Dice la Biblia que Jesús subió al monte, por eso se llama Sermón del Monte. Y ya dejando atrás las bienaventuranzas que terminamos la semana pasada, el Señor Jesús, dejando atrás ya este tema, comienza a declarar lo que sus discípulos son en relación con este mundo. ¿Qué somos nosotros en relación con el mundo? Pero antes de continuar, debemos recordar que este sermón está dirigido a sus discípulos. Dice el versículo 1, Mateo capítulo 5, versículo 1, comienza diciendo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Este mensaje está dirigido a aquellos que llegarían a ser sus discípulos o que ya eran en ese momento sus discípulos. No es para los no convertidos, los que a veces llamamos mundanos, ¿verdad? Los que son regidos por el gobierno de este mundo y no por el reino de Dios. Como vamos a ver hoy, el Señor no le está diciendo a los impíos: ustedes son la sal de la tierra o la luz del mundo, como dicen los versículos que vienen adelante. No, el Señor no le puede decir eso a las personas que todavía no son seguidores de Jesús. El Señor está hablando con creyentes, está hablando con sus hijos, no con seguidores en busca de milagros, sino con verdaderos discípulos que están siendo transformados por sus enseñanzas hasta llegar a ser la imagen misma de Jesús. O sea que a lo largo de las bienaventuranzas el Señor Jesús ha enseñado cómo debe ser nuestra relación con Dios, hablando de los pobres en espíritu, por ejemplo. También les ha enseñado cómo es su relación entre ellos, hablando de los misericordiosos, hablando de los pacificadores. Y ahora el Señor Jesús abandona las bienaventuranzas, dejando atrás la última. ¿Recuerdan cuál fue? Bienaventurados cuando padezcan persecución por causa de mi justicia. ¡Wow! Una bienaventuranza muy tremenda. Y ahora entra en otro tema completamente distinto, ya no nuestra relación con Dios, ya no nuestra relación con nuestros hermanos, sino que ahora empieza a describir lo que nosotros somos en relación con los que no son nuestros hermanos, con el mundo que no le conoce, con los que todavía no se han hecho hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Yo sé que esto suena muy raro para la gente que dice que entonces que yo no soy humano, yo no soy su hermano. Bueno, en el sentido espiritual, los hermanos son los que le han rendido la vida a Jesucristo y han nacido de nuevo, y Dios los ha adoptado no solo como criaturas, porque todos somos criaturas de Dios, pero cuando tú le rindes tu corazón a Jesús y crees en Él y empieza Dios a gobernar en tu vida, Dios te da el poder, la facultad de ser hecho hijo de Dios. Hasta ese momento Dios te considera un hijo adoptado por Él. Así que las dos cosas que destaca nuestro Señor, como iremos viendo, es que somos sal y somos luz de este mundo. ¿Ok? ¿Qué somos? Sal y somos luz en este mundo. Hoy nos concentraremos solo en la primera, versículo 13. Acompáñame ahí a las Escrituras y en el verso 13 lo dice de esta manera. Voy a ponerlo aquí en grande. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Otras versiones dicen, si la sal perdiere su sabor, ¿con qué volverá a recobrar ese sabor? Una sal así, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada, hollada por los hombres, pisada por los hombres. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias por este significado tan maravilloso que hoy vamos a explorar, Señor. Te ruego que traigas grande luz, revelación a cada uno de nosotros, Señor, al entender por qué nos comparaste con la sal de la tierra. Gracias, Señor. Realmente este versículo nos deja un hálito de preocupación porque hay la posibilidad de que nuestra sal se desvanezca, se diluya, pierda sus propiedades y no las pueda recuperar. No serviríamos entonces para nada, sino para ser sacados y echados en la tierra y que la gente pase y nos pise y nos vuelva a pisar. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que nos traigas revelación, que nos traigas mucha luz acerca de este versículo, Señor, y podamos entender qué somos desde tu perspectiva nosotros en este mundo, Señor. Gracias te damos. Amén. Bueno, vosotros sois la sal de la tierra y me voy a quedar ahí. En este primer versículo el Señor comienza a enseñar qué cosas son los creyentes, qué son los cristianos. ¿Cuál es la función de sus discípulos en medio de la sociedad, en medio del mundo donde Dios nos ha puesto a vivir? Y al mismo tiempo vamos a aprender algunos aspectos de cómo es el mundo donde viven los discípulos de Cristo. La primera cosa que salta a la vista y debemos tomar en cuenta es que el versículo comienza afirmando que nosotros, los discípulos de Jesucristo, los que nos decimos cristianos, y hablo de los nacidos de nuevo, ¿no? Porque ahora cualquiera persona se dice cristiana, creyente, solo porque va o porque tiene una religión cristiana y no es budista. No, ¿tú qué eres? No, pues yo soy cristiano. ¿Por qué? Pues porque no soy musulmán, no soy budista, no soy hinduista, pues soy cristiano, ¿verdad? Estoy aquí en Latinoamérica y aquí todo el mundo es cristiano. No, pero no me refiero a esos cristianos, sino hablo de los nacidos de nuevo. No de los que dicen ser profesantes del cristianismo, sino de los verdaderos discípulos. El Señor afirma que son la sal de la tierra. No van a ser. No es de que en 2 años, en 3 años llegarás a ser la sal de la tierra. No, ya eres sal de la tierra. Así como cuando la Escritura dice que los maridos, los esposos, son cabeza de su mujer. Y dicen algunos, éjele, no es cierto, en ese matrimonio la cabeza, la que manda es ella. Ella es la cabeza. Bueno, ella no es la cabeza. Simple y sencillamente está usurpando el lugar que su marido no está tomando. Pero la Biblia dice que para Dios las cabezas, los líderes, los responsables de un hogar, somos nosotros los maridos. Así que no es de que llegaremos a ser cabeza. No. Ya somos cabeza. ¿Podemos ser una buena cabeza que dirija, que ordene, que proteja el cuerpo que es la esposa? ¿O podemos ser una pésima cabeza que no tengamos ninguna influencia positiva para nuestra esposa? Pero hoy somos cabeza. Así, de cualquier forma, en el momento que nos casamos nos convertimos en cabeza. En el momento que eres hijo de Dios, Dios se constituye como cabeza de la iglesia que somos nosotros. Y en este caso Dios nos llama que somos sal de esta tierra. Bueno, etimológicamente no tiene mucha profundidad. En el griego dice literalmente, vosotros sois la sal, y el término sal significa eso, sal. Ese condimento, ese mineral que llamamos sal. Ese elemento que es súper abundante en el agua del mar, por ejemplo, ¿no? Y como un mineral en la naturaleza, hay muchísima sal en la naturaleza. Y el término tierra, pues significa piso o una región, y aún significa el globo terráqueo, el mundo, la tierra, lo que llamamos el planeta Tierra, ¿verdad? Y por extensión implica los habitantes de este mundo, de esta tierra. Cuando dice sois la luz o la sal de este mundo, se refiere a la sal de los habitantes del mundo, no tanto de la tierra en sí, de lo material, sino de las personas de este planeta. Bueno, históricamente quiero compartirles que la sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. Hay registros escritos que en China, 2700 años, 2 milenios, 707 siglos antes de Cristo, ya usaban la sal como sazonador para realzar el sabor de la comida.
Pero la Biblia lo registra aún más lejos, porque en el libro de Job, que se escribió hace más de 3,500 años, menciona en el capítulo 6, versículo 6, lo siguiente. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? 3,500 años antes de que naciera Jesucristo. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Algunos han probado la clara de huevo sin sal? Parece plástico lo que estás comiendo. No, pero ya le echas salecita y ¡ay! Todo cambia, ¿no? Como que le pones un condimento, en este caso sal, y las cosas cambian. Se comerá lo desabrido sin sal, en pocas palabras, se comerá lo desabrido sin sal. El principal uso de la sal, y el más antiguo, pues era para la conservación de los alimentos. Y era algo muy, muy apreciado. Es más, me quedé perplejo porque se le llegó a llamar en la historia oro blanco. Ya ven que la sal normalmente, la sal natural es blanquizca, amarillenta, blanquizca. Ya la sal refinada de este tiempo, bueno, es completamente blanca, pero así no es la sal natural. Es amarillita, blanquizca. Le llamaban oro blanco. La palabra salario, ¿cuántos conocen la palabra salario? ¿Cuál es tu salario? Decimos. Es muy común para nosotros, ¿verdad? Pues viene del latín, viene precisamente de sal. ¿Por qué? ¿Por qué de sal? Bueno, en la antigua Roma a los soldados se les pagaba una parte de su pago con un poco o una porción de sal. Y los soldados estaban contentos. Esa sal era muy importante para los soldados. ¿Por qué? Porque con ella, cuando salían en la guerra, ellos salaban sus alimentos, las carnes que llevaban, para que les duraran mucho, pero mucho más tiempo. Si no hubieran tenido eso, como no llevaban hieleras, no había hielo, no había manera de tener eso frío, refrigeradores, se les hubieran echado a perder pronto la comida y no habían tenido que comer en la guerra. Pero la sal que llevaban era preciosa para ellos. Con ella conservaban sus alimentos por mucho más tiempo. No es que no se echaran a perder, pero se tardaba mucho más. Se dice que la sal tiene aproximadamente 14,000 usos. ¿Cuántos? Bueno, así que comience a apuntar. Uso número 1. No, no es cierto. 14,000 usos que son de beneficio para el ser humano. Por ejemplo, la sal ayuda a regular el ritmo cardíaco. Previene calambres musculares, ¿sabía usted? Evita la osteoporosis. Wow, no sabía yo. Es regulador del sueño. Ándele, usted tiene tantita, ¿cómo se dice? Amnesia, ¿cómo se dice? No, amnesia, insomnio. Pues tome tantita sal. Es más, mantiene el equilibrio del azúcar inclusive. Hay un equilibrio entre la sal y el azúcar en el cuerpo. De hecho, el cuerpo humano, escúcheme bien, el cuerpo humano no puede vivir sin sal. Claro, no sal de la que de aquí. Los alimentos tienen sal. Las papas, los vegetales, muchas cosas tienen sal. Si no tuviéramos esa sal no podemos vivir. Los sueros, es más, ¿qué le sucede a una persona cuando se siente mal? La llevas al hospital, le ponen un suero. Los sueros que se le aplican a los accidentados, muchos de ellos son soluciones salinas, ¿sabía usted, verdad? Los que están estudiando un poco de enfermería y primeros auxilios, el suero es una solución salina, es agua destilada y 0.9% de sal, o sea, el 1%, casi el 1%, es sal. Y dices, ¿pero por qué? La necesita su cuerpo. Cuando recibe esa agua destilada con la sal, vuelve a la vida. No podemos vivir sin sal. Algunos añaden a los sueros azúcar, otros electrolitos como el cloruro de potasio, que es otro tipo de sal. Sin embargo, también el exceso de sal produce enfermedades tremendas como la hipertensión. Ya se desregulariza la presión y te vuelves hipertenso de presión alta. Bueno, el uso más común, una rica sopa debe llevar la medida exacta de sal. Los que cocinan saben que la sal se tiene que poner antes.
la medida exacta para que hierva, se prepare la comida con la sal. Porque cuando no pusiste suficiente sal, ¿qué hace la gente? Se lo sirve y no le sabe y entonces tiene que agregarle sal, pero no es lo mismo. ¿Cuántos saben que no es lo mismo ponerle sal que hervir la comida, cocinar la comida con la sal? ¿Verdad, hermana? Aquí todas las hermanas cocineras tenemos aquí unos dones impresionantes en la cocina, ¿no? Si la salvación fuera por la culinaria, pues nos ganábamos el cielo de la nueva generación en Cristo, ¿verdad? Son muy buenas cocineras, hermano. Y hermanos también, no, los hermanos no se quedan atrás. Hasta tenemos un chef aquí, ¿eh? ¿Qué tal? En las regiones donde cae nieve, usted lo sabe, el gobierno esparce abundante sal en las carreteras. Y usted se pregunta, ¿y para qué sirve? Pues para bajar el punto de congelación de la nieve. Es más, cuando usted le agrega a la nieve sal, se empieza a derretir la nieve. ¿Pero por qué? Porque baja el punto de congelación. O más bien sube la temperatura. O sea, más bien, para que se congele necesita estar mucho más frío. La sal hace que para que te congeles necesites mucho más frío. Y así evitando que la nieve se pegue al asfalto, porque cuando la nieve se endurece y se pega al asfalto se vuelve una pista de patinaje, ¿verdad? La gente se cae, los coches se deslizan, nada se detiene, pero cuando le agregas sal estás facilitando que las palas mecánicas retiren la nieve más fácilmente y al derretir la capa deslizante esa que provoca los accidentes, los neumáticos vuelven a tener contacto directo, un agarre con el pavimento, mejorando el agarre, el frenado. Bueno, en la industria química, la sal se utiliza para elaborar medicamentos, para fabricar el vidrio, el jabón, los plásticos, el papel, la pintura, hermana, los cosméticos. Por eso si te lo chupas, este bilé sabe medio salado. Pues ponle otro sabor para cuando tu esposo te bese, sepa algo rico, ¿no? Ahora ya usan las fresas con crema y todo eso. Me encanta, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? Sí, yo siempre los estreno, esos bilés. Para los cosméticos, son impresionantes los usos que tiene la sal. Pero para mí el más impactante es la sal de los mares y los océanos. ¿Te has preguntado qué pasaría si los mares no fueran salados? ¿Que fuera agua dulce? Si el agua del mar no tuviera esa enorme concentración de sal, todos los animales marinos morirían inmediatamente. No unos, todos. ¿Por qué? Porque absorberían agua rápidamente y reventarían. La sal es lo que balancea que un pez o un molusco o un animal marino tenga un equilibrio y pueda respirar el oxígeno del agua y al mismo tiempo no tener que beberla. Ustedes saben que los peces no andan tragándose el agua, ¿verdad? No la andan, no se están ahogando todo el tiempo, ¿no? Los peces no beben, el agua misma que permite la sal, el equilibrio, es la que los hidrata. ¿Verdad? La sal es fundamental para la circulación. La circulación se llama termoalínea. O sea que, hermanos, la sal es tan importante que regula la temperatura de todo el planeta. Los océanos, el calor no se distribuiría si no hubiera sal en el agua. Cambiarían todos los patrones de lluvia. Es más, aumentaría tan peligrosamente la temperatura del planeta que los casquetes polares aumentarían de tamaño drásticamente, abarcando una gran extensión de tierra que ahora es habitable. Tendríamos un trópico chiquitito y todo lo demás sería hielo. ¿Por qué? Porque el hielo derrite, la sal derrite el hielo y entonces la mantiene en un equilibrio perfecto. Por eso el mar es tan salado. Aparte, imagínate todos los excrementos de los animales del mar si no hubiera sal. Los muertos, los cadáveres del mar, ¿qué les pasaría? Nosotros que acostumbramos a echar nuestros desperdicios al mar, si el mar no fuera salado, estaría el agua podrida. En unos años todo el océano estaría podrido. Pero existe una sal que evita esa descomposición. Al modificarse la densidad del agua marina y la presión atmosférica, dicen los estudiosos que si no hubiera sal,
se producirían cientos y cientos de huracanes, pero doblemente monstruosos. Ahorita el huracán más grande es el categoría 5. Bueno, hubiera huracanes categoría 10. ¿Te puedes imaginar eso? No, a lo que agarren lo despedazarían. De la falta de sal en el mar. La salinidad de los océanos actúa como un estabilizador químico, térmico y biológico, que mantiene el clima, sustenta la biodiversidad, como dicen los biólogos, la biodiversidad, tal como la conocemos. Sin sal, las aguas de los mares se pudrirían. Les he mencionado todo este chorizo, hermanos, porque deseo que dimensiones la vital importancia de la sal en el mundo y por qué nos compara el Señor a nosotros con ella. ¿Por qué? Bueno, lo que nos interesa a nosotros ahora estudiar es qué representa la sal en las Escrituras, porque eso es lo que nos mueve a nosotros. Y para ello te voy a llevar a uno de los versículos que más me impactó, y prácticamente casi es el primero que menciona esto. Y está en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 13. Yo no sabía esto, honestamente. Dice el versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Yo me quedé así, dije, wow, ¿así de importante es para Dios la sal? Bueno, había otras razones. Parte de esa ofrenda se quedaban con ella los levitas y los sacerdotes de la tribu de Leví y los descendientes de la familia de Aarón. Así que era una ofrenda con sabor, era una ofrenda sazonada. Pero me llama la atención la frase sal del pacto de tu Dios. Luego lo vamos a explicar, pero tiene que haber un pacto. Hay un pacto en la sal. Hay un pacto con Dios en la sal. No es que nada más le guste mucho al Señor la sal. No. Es algo importantísimo. La sal trae sazón, de acuerdo a Job, pero aquí en Levítico trae varios principios. Todo lo que es elevado a Dios debe llevar ese sazón. La sal del pacto de tu Dios está ligada a la sal, a un pacto con Dios. Esto es muy interesante y lo vamos a ver poco a poco. Hay otro versículo en Números, capítulo 18, verso 19, dice, todas, ¿cuántas? Todas, dígalo conmigo, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Wow, es maravilloso esto. Aquí le está hablando el Señor al sacerdote y a sus hijos de lo que ellos participarían. Así que la sal representa un pacto y representa santidad, separación, apartar para el servicio de Dios. En este caso la sal representa limpieza, pureza. Dios no escogió, bueno, usted sabe la historia. Dios quería que todo el pueblo suyo fueran sacerdotes y gente de Dios y ministraran el planeta entero, pero no quisieron. Así que Dios se tomó una tribu y de la tribu una familia, la familia de Aarón. Así que el estatuto perpetuo era ese pacto. Número 1, es perpetuo. Esto representa que esa salinidad en nuestras ofrendas espirituales debe permanecer siempre. Debe permanecer. Número 2, es delante de Jehová. ¿Se fijó? Pacto de sal es que, aquí lo subrayé, delante del Señor. Wow, esto es interesante. Este pacto no es con nadie. No es para que te vean en tu iglesia, no es para apantallar a nadie. Es un pacto de separación, de santidad delante de Dios y es perpetuo. 3, y es con sus siervos, con los sacerdotes y los levitas, porque estas ofrendas eran para ellos. Dice, las he ofrecido, las he dado para ti, le está hablando Dios a Aarón, y para tus hijos y también para tus hijas. También Aarón tuvo hijas, acuérdese.
No solo los hombres, las mujeres también. Así que hay una representación tremenda. Vaya viendo los simbolismos. Vaya checando los simbolismos de este significado. Bueno, en una ocasión, cuando recuerdan la relación que tenía el rey David con Dios, bueno, se dice que Abías dijo lo siguiente, le dijo al pueblo que él estaba gobernando, ya estaba dividido el pueblo de Israel en dos y había guerra. Y le dice en el capítulo 13 de 2 de Crónicas 5, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? O sea, este era el reino del sur, el reino de Judá y la media tribu de Benjamín. A él y a sus hijos bajo pacto de sal. ¡Wow! ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, es interesantísimo esto. Dios nos está revelando que la sal se usaba para hacer pactos con Dios. De una vez le adelanto, hermano, mire, cuando la gente llevaba sus ofrendas y sus diezmos a la casa de Dios, cuando las entregaba, parte de esos diezmos, que todos eran en especie, alimentos, cosas, no se las podía comer, era demasiado, así que la familia la comía delante del Señor, pero la traían sazonada. A ver, déjeme decirle algo importante, póngame atención, véame para acá. Cuando un israelita, cuando un hebreo y ahora cuando un judío, que fue la única tribu que regresó de las 12, la tribu de Judá fue la que conservó todas las tradiciones de Dios y la ley. Por eso les llamamos ahora judíos, pero eran 12, más bien 13 tribus, incluyendo la tribu de Leví. Eran 12 hijos de Jacob, uno de ellos era José. Cuando muere José, sus 2 hijos llegan a ser parte, se les da una tribu a uno de los 2. Pero Leví ya no tiene tierra, por eso siguen siendo 12. Dios les quita uno, se quedan 11, pero entonces los 2 hijos de José ya desaparece y sus 2 hijos tienen tierra. Vuelven a ser 12 tribus territoriales y una tribu de ministración, que no tiene territorio, cuyo territorio es Dios mismo. Y eso pinta para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, cuando un judío te invitaba a comer y ponía sal en su comida, estaba implícito un pacto entre tú y la familia que te invitaba a comer. No cualquiera era invitado a comer. Solo comías y mojabas tu pan en el plato de alguien que tenía pacto contigo. Por eso es tremendo cuando Judas traiciona ese pacto, porque Judas comía de los frijolitos de nuestro Señor Jesús con sal. Era pacto y él lo quebrantó. Pero ponme atención, cada vez que los hijos de Israel traían ofrendas, invitaban a Dios a comer con él. Y estaban haciendo un pacto con el Señor. Un pacto de integridad, un pacto de lealtad, un pacto de santidad, un pacto de ser su pueblo todo el tiempo. Y David no fue la excepción. Y les recuerda a este rey, oye, acuérdense que David y sus hijos, bajo pacto de sal, Dios le promete los reinos y le promete que nunca faltaría un sucesor de él en el reino. Bueno, la sal también se usaba para destrucción y juicio. Esta es otra área muy interesante que causa mucha polémica. Pero si usted se acuerda, en Deuteronomio 29, versículo 23, está hablando de azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada. Aquí abrasada no significa de brazos, sino de brasas. No es con Z de abrazar, sino de brasas que queman. La sal y el azufre queman y destruyen la tierra. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, cayó fuego y azufre con sal. Cuando una tierra es salinizada, es quemada por la sal. No será sembrada, dice aquí, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Así que la sal también tiene una función de juicio, de destrucción.
Y también tengo otra cita en Jueces, capítulo 9, versículo 45, donde dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, era una ciudad enemiga, y mató al pueblo en ella, que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Con esa actitud estaba diciendo, nunca más van a hacer esta tierra. Con esta sal yo declaro totalmente quemada esta tierra, y había un juicio de que nunca se iba a volver a levantar, no iba a volver a producir. Porque la sal limpia, arrasando la maldad. Repito este concepto, la sal limpia arrasando la maldad. Por eso Dios, cuando llueve fuego, azufre, implícitamente sal en Sodoma y Gomorra, como lo dice Deuteronomio, Él limpia y rae de la tierra esa tremenda maldad que había en esas ciudades. Y cuando vuelven a edificarse, ya el lugar está limpio, por así decirlo, ya no está esa maldición. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 19, la sal tiene también otro aspecto bien interesante. El profeta Eliseo fue un hombre de Dios tremendo, y miren lo que sucedió. Había una ciudad que tenía problemas, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, es un buen lugar, como mi Señor ve, mas las aguas, los manantiales, son malas, amargas, y por lo tanto la tierra es estéril, no podemos usar esa agua para sembrar, etcétera. Son malas las aguas de este lugar. Entonces Eliseo dijo lo siguiente, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro del manantial la sal y dijo profetizando, ¿así ha dicho quién? Jehová. No así digo yo, ¿verdad? No dijo, por mis pistolas yo, Eliseo. No. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Qué usó Eliseo espiritual y físicamente para curar, sanar y limpiar esas aguas? Una vasija nueva, escúcheme, esto es importante, no vieja. No les digo, tráiganme una vasija que tengan en su casa. No, háganme una nuevecita, póngale sal, y con esa vasija nueva, hecho nueva criatura, somos nuevas criaturas, ¿verdad? La sal de la tierra, vamos a donde está la maldad, la amargura, donde están las aguas malas, y cambiémoslas por sanidad. Amén. Aguas sanas. La sal se usa para sanidad. Sal para sanidad. Así que, ¿qué tipo de sal debemos ser? Una sal que sane, Miguel. Una sal que quite la maldición. Esdras capítulo 6, versículo 8 al 10, dice así. Está hablando uno de los reyes persas que no conocían al Dios, pero que creyeron por el testimonio de Daniel y de los profetas tan llenos de Dios. Bueno, este rey impío manda la siguiente orden. Y por mí, creo que es Artajerjes, bueno, no quiero distraerme, pero este rey persa dice, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, porque les dio permiso de ir a reedificar la casa de Dios. Hoy hemos cantado de la casa del Señor, que representa nuestros cuerpos ahora, que representa nuestro altar para adorar a Dios, que somos nosotros. Dice, para reedificar esa casa de Dios que había sido destruida, que de la hacienda del rey, está hablando el rey, de la hacienda, del tesoro real, que tiene del tributo del otro lado del río, donde está la construcción, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no se pare la obra, para que no cese la obra de reconstrucción de esa casa de Dios, de ese templo. Y lo que fuere necesario, y empieza a citar, becerros, carneros, ¿para qué se usaban? Para los sacrificios. Corderos para holocaustos al Dios del cielo. Trigo, sal, vino y aceite. Bien sabía este rey que para ofrecer sacrificios tenían que ofrecerse, ¿cómo dice Levítico? Con sal, salados, con sal. Así que aquí hay 4 elementos más que tienen que ver con este mismo propósito. El trigo,
la sal, el vino y el aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dada día por día, sin obstáculo alguno. Y todavía dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¡Qué tremendo! Que un presidente, que un gobernante de un país le diga a la iglesia, no dejen de hacer la obra de Dios, aquí están todos los recursos y por favor oren por mí, por mi gabinete. Bueno, es lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Wow! En el capítulo 7, versículo 21 al 23, otro rey, uno fue Ciro, el otro fue Artajerjes, aquí está, este sí fue Artajerjes, dice el 21, y por mí Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda así, prontamente, no como aquí el gobernante de California, ¿verdad? Que le dijo al presidente, reconstruye las casas que se quemaron, ya va para el año, no sé cuánto va, y no se mueven las cosas, los trámites están parados. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque originalmente querían que esa tierra fuera para otras cosas, para casinos, para podredumbre, para echar a perder más este estado maravilloso de California. No han obedecido, pero aquí el rey mandaba, escribe que se les conceda así, mira, ipso facto, pronto. Dice, hasta 100 talentos de plata. Esa era demasiada plata. 100 coros de trigo. Estamos hablando de medidas grandísimas, toneladas. 100 batos de vino y 100 batos de aceite, pero con la sal, sin medida. Lo que quieran, sin medida, toda la sal que quieran. Y tú te preguntas, ¿y de dónde la sacaban? Bueno, acuérdese que hay minas de sal. No necesariamente tienes que ir a las salinas de los mares para agarrar sal. Hay océanos que se han secado en la antigüedad y que se hicieron minas de sal. Y siguen siendo súper preciadas, donde mueren mucha gente, pobrecitos, mineros. Pero hermano, había sal y se les daba de parte del rey sin ningún peso, sin medida, lo que necesiten de sal. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Este es increíble. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 4, desde el 1, dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, está hablando metafóricamente como si Jerusalén fuera una bebé, una persona, dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fue lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, como un niño ensangrentado recién nacido, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive, te hice multiplicar, etcétera. Está hablando Dios metafóricamente, poéticamente, de cómo Israel no era nada. Dice la Biblia que Dios escogió al pueblo por ser el más vil de la tierra, no por ser el mejor, sino el más menospreciado de todos, igual que nosotros, los más menospreciados. Pero bueno, lo interesante de aquí es que se usaban agua salina para limpiar. El agua en los nacimientos se usaba para evitar los gérmenes. Era como un, se me fue el nombre, no es analgésico, no, antiséptico, perdón, es un antiséptico, perfecto, gracias mi amor, un antiséptico. Estamos viendo 4 usos bíblicos de la sal, del sazón. A ver, vamos a la siguiente, ¿no? Como antiséptico. El último, dice, Ezequiel 43, 23. Cuando acabes de expiar, de perdonar los pecados, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto.
y un carnero sin tacha, sin defecto alguno de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos. Fíjate qué interesante. Y los sacerdotes delante de Jehová echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarás un macho cabrío cada día en expiación. Así que estamos viendo 4 usos bíblicos de la sal, que es sazón, es pacto, pero también es limpieza y en este caso ofrenda por el pecado. Repito, 4 usos importantísimos: sazón, pacto, limpieza y ofrenda. Usos de la sal: sazón, para dar sabor; pacto, Dios hacía un pacto comiendo con ellos; limpieza, Dios limpiaba las tierras, arrasaba el pecado, la limpiaba. En este caso, antisépticamente limpió a Jerusalén. Y en todas las ofrendas se usaba la sal. Por último, Sofonías, capítulo 2, verso 9, miramos aquí pues un uso controversial, ¿verdad?, de la sal. Dice: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab, una tierra impía, será como Sodoma, y los hijos de Amón, otra tierra muy impía, como Gomorra. ¿Cómo serán? Campo de ortigas, o sea, muchos espinos y abrojos, mina de sal y asolamiento perpetuo. Ahora, punto y coma. El remanente de mi pueblo los saqueará, y posteriormente dice, y el remanente de mi pueblo los heredará. O sea, esa tierra pasará a ser herencia. Ahora, aquí miramos a la sal como un elemento que destruyó la contaminación de la tierra de Moab y de Amón. Y aquí vemos algo que no servía, esa tierra pecaminosa, pero que ahora, después de la sal, era útil para ser inclusive heredado por Dios. Porque Dios no le da cosas malas a sus hijos. No iba a heredar esa tierra si no servía. O sea, el principio es este: no servía antes y tuvo que ser destruida, y ahora es renovado para inclusive ser heredado y regalado. Lo que no era, ahora es, por la gracia de Dios. Así cambia Dios las cosas, ¿verdad que sí? ¿De dónde nos sacó el Señor? De lo peor. Y antes éramos olor desagradable, y Dios nos rehace, nos vuelve a recrear y nos hace herederos. Pero como dice el versículo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Son nuevas, son hechas, son renovadas, son completamente renovadas las cosas viejas. Concluyendo lo que significa la sal en las Escrituras y que está ligado al por qué Cristo nos declaró ser sal para esta tierra, de acuerdo a todas las citas que hemos citado, por eso me he aventado todo este paréntesis tan grande, déjame darles la primera conclusión del significado de la sal para nosotros. A ver, escucha bien. No lo apuntes porque es un poco largo, pero mejor recíbelo. Los discípulos de Jesús somos la sal de la tierra. Porque a través de nosotros, Dios da gusto, sabor y sazón a una tierra que le es a Dios desabrida, o sea, desagradable. Pero para hacerlo, para producir sabor y sazón, debemos entender que nosotros, primeramente, somos una ofrenda para Dios que debe de ser del gusto y del sazón para Él, ofrenda con sal. ¿Ah? Esto viene a través de su pacto perpetuo que ha hecho con nosotros y por medio del cual le servimos. Por eso hoy hemos recordado la cena del Señor, el nuevo pacto confirmado con su sangre. Esta es la sangre, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Ese pacto se confirmó con la sangre del Señor. Estamos en pacto. Esto viene por el pacto. Así que la sal representa ese pacto. Así también nosotros, como sal de la tierra, estamos, escúchame, para traer destrucción y desolación de lo malo de esta tierra.
para entonces dar lugar a algo mejor y limpio para Dios. En un momento les voy a repetir otra vez esta definición o esta conclusión, la primera conclusión del día de hoy. Ahora, yo sé que esto de la destrucción puede crear un poco de controversia. ¿Cómo es eso? Bueno, déjeme hacer un paréntesis. Vamos a poner un ejemplo de esto. Acompáñame a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira cómo le habla Dios a Jeremías. A ver, léelo conmigo. Dice así, Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Escúcheme. Para arrancar y para destruir. Ay, ¿cuántos dicen amén? Dices, wow, ¿cómo? Sí, te he puesto para destruir, para arrancar, para arruinar y para derribar. Exactamente lo que hace la sal en un terreno. Pero después, para edificar y para plantar. ¿Te fijas las dos caras del mismo ministerio? Si somos sal, tenemos estos dos ministerios. Para arrancar, para destruir la maldad, para arruinar y para derribar toda agenda, toda política, toda obra de las tinieblas que sea contraria a la palabra del Señor. Somos la sal. Somos la sal. Cuidado de diluirnos, cuidado de ser light. No, somos sal. Para después edificar y para plantar. ¿Ves? Tú no puedes edificar sobre escombros, ¿verdad? Primero tienes que limpiar el terreno, nivelar el terreno y muchas cosas en cuestión de plantación de vegetales, de lo que sea. Pues arrancas las hierbas del camino, del terreno, lo barbechas, lo cuidas, lo aras, lo aflojas la tierra y entonces plantas. Pero la sal destruye y después edifica para que puedas plantar. ¿Se entendió entonces esto? También como sal, voy a continuar con la definición, todavía no he terminado, es nada más un paréntesis. También con la sal de la tierra estamos para traer sanidad, como Eliseo, ¿verdad? Entonces, fíjese todo lo que implica cuando Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Como sal estamos para traer sanidad y vida a lo enfermo y a lo muerto. Como sal estamos ligados en el uso y propósito para Dios con 4 otras cosas: el agua y el trigo, que es su palabra, el vino, que es su pacto, y el aceite, que es su Santo Espíritu. Juntos, sal, agua, trigo, vino y aceite, juntos somos holocausto agradable a Dios y útil a su propósito. O sea que la sal es para la casa de Dios y es necesaria para la casa de Dios, y su entrega debe ser sin medida, como ordenó el rey, sin límite, sin restricción alguna. Si somos buena sal, Dios por medio de nosotros traerá limpieza y lavamiento para quitar lo inmundo, quitar lo sobrante, lo innecesario de esta tierra. Esta es la buena sal, hermano. Esta es la sal que Dios quiere que seamos. Voy a abrir otro paréntesis. La Biblia, qué bueno que se escribió, ¿verdad?, en ese idioma tan precioso, porque en el original, cuando en el Nuevo Testamento habla de ser sal, hay otra cita en Colosenses que ahorita vamos a ver, de una vez la vemos para entender. Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y uno se queda, ¿qué tiene que ver la sal aquí? Para hablar bonito, lleva tu salero y sacas la lengua, ¿no? No es de eso, ¿verdad? Que tus palabras sean sazonadas con sal y sacas tu salero, no. Porque resulta que la palabra que se traduce por sal, literalmente es sal, pero figurativamente esa palabra significa prudencia. ¡Wow! Y aquí empezamos a aprender, entonces la sal tipifica o es, esa misma palabra se usa para hablar de prudencia. ¿Y qué es prudencia? El diccionario de la lengua española lo define de una manera exhaustiva: templanza, cautela, moderación. Cuando alguien no es prudente, es imprudente, ¿verdad? ¿Y cómo toma? Y tomado maneja. Y cuando dices, iba a 100
millas por hora en una calle de 40 millas es un imprudente, decimos, ¿verdad? ¡Qué imprudencia!, decimos. ¿Por qué? Porque la prudencia habla de moderación, de cautela, de templanza, de sensatez. Prudencia es buen juicio. Y dice el mismo diccionario lo siguiente: en el cristianismo, prudencia es una virtud que consiste en discernir o distinguir lo que es bueno de lo que es malo para seguirlo o huir de ello. ¡Wow! El diccionario se me hace que sí leyó la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice: huid de las pasiones juveniles. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Que disciernas. La prudencia te hace discernir entre lo que debes seguir, lo bueno, y lo de lo que debes huir. No negociar, huir. Así que sea vuestra palabra siempre con gracia. Y esto no significa que caigas bien, cuentes chistes, que seas gracioso. No, esto no viene que ver con ser gracioso. No, habla de la gracia de Dios. Habla del Evangelio, siempre con la gracia de Dios. Sin juicio, sino con salvación. Pero luego dice sazonada con sal. Prudente, hermano. Que sepas hablar correctamente, que no la reguemos. Así que de eso se trata. Entonces, por el tiempo no le voy a repetir toda la definición. Bueno, sí lo voy a hacer rápido. Escúcheme bien. Nada más para que quede bien claro este concepto. Porque creo que es el pastel, el plato fuerte de este versículo. Lo que hemos visto de lo que significa la sal nos da como conclusión lo siguiente: los discípulos de Jesús somos la sal de la tierra, porque a través de nosotros Dios da gusto, sabor y sazón a una tierra que para Él le es desagradable, desabrida. Pero para hacerlo debemos entender que primeramente nosotros somos una ofrenda para Dios que debe de ser de gusto y de sazón para Él. Esto solo viene a través de ser hijos de Dios por un pacto que ha hecho con nosotros y por medio del cual nosotros le servimos. Así también nosotros, como sal de la tierra, estamos para traer destrucción y desolación de todo lo malo de esta tierra, para entonces dar lugar a algo mejor, algo limpio para Dios. También como sal de la tierra estamos para traer sanidad y vida a lo enfermo, a lo muerto. Como sal estamos ligados en el uso y propósito para Dios al agua, al trigo que representa su palabra, al vino que representa su pacto y al aceite que representa su Santo Espíritu. Juntos, sal, agua, trigo, vino y aceite, juntos somos holocausto aceptable a Dios y útil, y esta palabra es muy interesante, útil, acuérdate de esta palabra, útil a su propósito. La sal es para la casa de Dios y es necesaria. Y su entrega debe ser sin medida, sin límite, sin restricción. Si somos buena sal, Dios por medio de nuestro traerá limpieza, lavamiento para quitar lo inmundo, lo sobrante, lo innecesario de esta tierra. Esto es buena sal. Se usa en la Biblia para todo. Gloria a Dios. Sin embargo, hermano, nuestra cita de Mateo no quedó ahí. El Señor dijo: ustedes son la sal de la tierra, pero, hay un pero si la sal se desvaneciere. Aquí en esta versión usa el término, se traduce como desvanecer. Bueno, en griego esta palabra se pronuncia moraíno y significa literalmente insípido. Por eso algunas traducciones traducen si la sal se vuelve insípida o pierde su sabor. Pero también se traduce como desvanecerse. Hacerse light, por así decirlo. Figurativamente, lo interesante de esta palabra es que significa hacerse o actuar como simplón, loco o necio. ¡Oh, qué interesante! Si la sal se vuelve simplona, loca, necia, en sentido figurado, ¿por qué tiene este significado? Bueno, porque viene de la raíz moraíno, viene de moros, y es así literalmente, no en sentido figurado, dice su significado literal. Fíjate, aburrido, necio, insensato, tupido, de donde viene la otra palabra, suena feo, estúpido, tupido, ¿verdad? El diccionario dice que tupido es algo que está sin seso, sin cabeza. Cabeciduro, absurdo y fatuo, que es otra manera de decir vano. Esa es la sal
desvanecida, la sal que perdió sus propiedades. Es la sal insípida que ya no sirve para dar sazón. Si somos necios, insensatos, cabezones, como dicen algunos, absurdos, fatos, pero te dije que fijaras en la palabra útil, porque fato significa también inútil. Una persona fatua es inútil. Como diría aquella, me estás oyendo inútil, ¿verdad? Más o menos eso. Esa es la sal desvanecida. Es la sal insípida que ya no sirve para dar sazón. Nos volvemos insípidos, aburridos, simplones. No le servimos a Dios para nada. Ni a este mundo siquiera para nada. ¿Cómo dice que pasa? No sirve más para nada. ¿Dice para algo? Se fue. ¿Para qué sirve? Para algunas cosas. No. La Biblia dice aquí, Cristo dijo que no sirve para qué. Para nada. Voltea con tu vecino y dile, ay, te hablan vecino. Ay, te hablan vecino. No te me diluyas, vecino. Ya se están desinflando por ahí. ¿Qué? Bueno, déjeme le explico. ¿Qué entendieron las personas que estaban escuchando a Jesús en este sermón? Porque nosotros somos de 20 siglos después. Nosotros, por ejemplo, compramos sal y la ponemos en frascos, ¿verdad?, de vidrio. Pues ellos no. Ellos ponían en frascos de piedra de más o menos de 15 kilos, unos frascotes impresionantes, y eran de piedra o de barro, y los ponían en el piso de sus casas. Los tapaban con una losa, con una piedra, y ahí ponían en el piso. Los lavaban constantemente con agua, se lavaban. Se iba poco a poco minando, filtrando por ese barro, por esa piedra, y empezaba la humedad a afectar y a diluir la sal que quedaba en el fondo. Un buen tipo. Entonces llegaba la cuestión de que la gente empezaba a usar sal en sus comidas, en esto, en sus sacrificios, etcétera, un tesoro, oro blanco, precioso, y de repente llegaban a esa capa que decían, ¿y esto qué es? Esta sal ya no sirve. ¿Qué hacían? Literalmente agarraban la vasija, salían de su tienda y la regaban en el camino. Y entonces ahí venían los caminantes, ¿y qué hacían los caminantes sin fijarse? Pisotear y hollar esa sal. Ahora entendemos la figura de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, pierde sus propiedades químicas, pierde su salinidad. Hay muchos cristianos que han perdido ese fuego, que se han dejado desvanecer, que hemos dejado que ya no sabemos a cristiano. No, ya no está salado. Bueno, algunos están sudaditos, a lo mejor sale un poco saladito. Hermano, ya no sabemos. Cuando estamos en una reunión, somos aburridos, porque ni pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear, ¿verdad? Mira, lo invitamos, ni toma, ni fuma, ni baila, pero no nos deja en paz, ¿verdad? Hermano, no. Hay que ser sal de esta tierra. Ahorita te voy a decir, ¿qué puede hacer mala a la sal delante de Dios? Bueno, ya lo vimos, la necedad, la insensatez, el ser duro de cerviz, dice la Biblia, duro de corazón, el ser absurdo, vano delante de Dios. Esa sal es inservible. Ha perdido su salinidad, ha perdido sus propiedades. Lo interesante es que pregunta el Señor, si la sal se desvanece, pierde su salinidad, ¿con qué recobrará esa salinidad? ¿Qué le echarías a la sal para que volviera a ser útil? No hay nada que hacer. No sirve más que para tirarla y que la pisoteen. Ahora, hay 4 o 5 interpretaciones tradicionales de la sal, porque también sirve para esto. La primera dice algunos que la sal provoca sed, efectivamente. Cuando tú comes muchas cosas saladas, te da mucha sed, porque la sal produce sed, necesidad de agua. Y entonces dicen algunos, nosotros los cristianos debemos ser como la sal de la tierra para producir sed de Dios en las personas. Se oye muy bonito, pero la verdad,
Bíblicamente no es cierto, porque el único que produce sed de Dios es Dios mismo. ¿Me estoy explicando? El único que produce hambre de Dios es Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Tal vez en algún momento podemos antojarle a la gente, ¿cuál? Estando gozosos, estando contentos. Por eso cuando tú alabas a Dios con todo el corazón y viene gente nueva a la iglesia, se te queda viendo, mira, ay, estos le echan muchas ganas. ¿Qué les pasará aquí? ¿Por qué estará tan contenta esta hermana? Mira cómo canta aquel. Ay, se antoja cómo alaban en esta iglesia. Bueno, en unas iglesias que yo conozco, ¿no? No sé si han visto alguna. Cuando la encuentren me avisan para ir a congregarme también. La segunda, que la sal da sabor. Bueno, sí es cierto, pero dicen, ya ven, nosotros tenemos que ser la sal de las reuniones. El hermano chistosín. El tipo ameno, ¿verdad? No, tampoco es esa la interpretación. No es ese el uso que quiere darnos el Señor. No es un sabor físico. No es un sabor así emocional de que, ay, mira, qué jacarandoso es aquel hermano. Qué chistosín es el hermano. No. Luego dicen, bueno, la sal era un antiséptico, es más, era cicatrizante. ¿Sabías que la sal ayuda a cicatrizar? Pues antes no había tantas medicinas ni primeros auxilios, se usaba lo que había, vino, aceite, sal, vendas. Y con eso se curaban a los heridos. La sal es buena, es buen antiséptico y cicatrizante. Pero no es precisamente nosotros los que sanamos, ¿verdad? Pero el quinto propósito de la sal creo que es el que Dios quiere que tengamos presente. La sal se usaba para conservar, para preservar los alimentos. Ahora, pastor, conservar y preservar, ¿qué alimento? Bueno, la palabra del Señor. Ay, por favor, no le vayan a hacer como un pastor que obligó a uno de sus pobres jóvenes a comerse un pedazo de Biblia, ¿verdad? Porque él tuvo un sueño, ¿no? Donde el joven estaba comiendo versículos de la Biblia y le hizo al pobre comerse, cortó un pedazo de Proverbios y ahora te lo come, lo hizo bolita el pobre joven, hasta pidió una botella de agua para podérselo pasar. Yo dije, ¿a qué hora se me ahoga este pobrecito? Y hacen cada cosa la gente, ¿verdad? Que dices, Dios mío, ¿qué les pasa? Pero así hay. No, hermano, no es para preservar la palabra escrita así, es para preservarla de cualquier dilución, de cualquier error. Precisamente, estos no están preservando la palabra del Señor. Hay que decirle a este hombre, oye, ¿qué clase de Biblia estás leyendo? ¿Quién te dijo que hiciera semejante tontería? Oh, pero bueno, así es a veces las cosas que hace la gente. Nosotros somos sal de este mundo para preservar la palabra de Dios. La sal para arruinar lo malvado, para estorbar el pecado y para preservar la sed de Dios. Miren, a propósito de esto, de estorbar el pecado. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasaba. Y era increíble. Yo estaba en una clase, en una reunión, y la gente no podía pecar a gusto. Les echaba a perder todo. Y yo tranquilo, ¿no? Ay, es más, ¿nunca les ha pasado que están hablando con groserías y llegas tú a la reunión y dejan de hablar con groserías y hasta cambian el tema y todo? Y yo me quedaba, ¿y por qué? Y un día le pregunté a uno de mis amigos, oye, ¿por qué cuando yo llego están hablando así peladeces? Y llego yo, dice, pues no sé, como que infundes respeto, me dice. Como que no podemos hablar nuestras peladeces. Llegas tú y nos echas a perder la conversación. Pero yo qué les digo, no, pues nada, pero pues no nos gusta que vengas aquí como que eres raro, ¿sabes? ¿Pero qué? ¿En qué soy raro? No sé, tienes algo. Porque la sal arruina lo malo, hermano. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? Que cuando estés presente digan, no, ahí está Enrique, no digamos groserías. Ahí está María, cuidado, no, ahí no. Está María, cuando está María presente no se dicen groserías aquí. Aquí no se dicen chistes pelados. Aquí llegó, te van a decir el padrecito, el pastorcito, el cristianito, el aleluyo, no sé qué tanto van a decir, pero que te tengan respeto. Que cuando llega la sal, ¿qué pasó? La gente ya no puede bailar lo mismo, ¿verdad? A veces me dicen, ay, estás bien aburrido, no baila. No, sí te bailo, pero no te voy a bailar una canción que hable de peladeces y de porquerías. A ver, ponme una cumbia cristiana y claro que sí. Ponme una salsa que alabe y glorifique el nombre del Señor. Órale, nos la echamos.
lo que tú quieras. Ah, pero no, ¿verdad? Y ahí te das cuenta que la gente no solamente no es la música, es el espíritu que le busca, porque le pones algo perfectamente bien hecho musicalmente hablando y te habla un músico que sabe lo que es que esté bien hecho y no lo bailan a gusto. Pues dicen, ay, ¿eso qué es? Como que no está hablando de la cadenita, de la mujer pecadora, de esta, de aquella. Necesitan a fuerza estar escuchando tonterías para entonces mover el esqueleto. Entonces te fijarás que no baila nada más por eso, es por el espíritu. Pero llega la sal y les estorba el pecado. Últimas dos citas para terminar. ¿Qué dice los evangelios de Marcos? Marcos lo registró esto así, atención. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, dijo el Señor Jesús. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, es un mandamiento. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Aquí el ser salado con fuego y sacrificio con fuego habla de ser probado. Así como el fuego prueba y santifica, la sal también santifica y prueba. Buena es la sal es buena, la sal de origen, la sal natural, pero si se desvanece, ¿qué hacen? Ya les dije, agarran el resto de esa sal mojada y para afuera, ya no sirvió, se diluyó, se echó a perder. Última cita de este día, Lucas capítulo 14, versículo 34. Buena es la sal, dijo el Señor, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Escúchame, ni para la tierra, dice aquí, ni para el muladar es útil, para tapar las inmundicias de los animalitos, ni para eso es útil. La arrojan fuera. Y luego agregó, el que tiene oídos para oír, oiga, póngase de pie, póngase de pie. Con este versículo lo dejo. Y dile así a tu ser, ¿oíste, Gustavo? ¿Me oíste, Gustavo? Porque somos re buenos para decir, ay, ojalá lo oiga bien aquel que está aquí, ese mi marido que lo oiga ahorita. ¿Oíste, marido? ¿Oíste? No. Dite a ti mismo, ¿oíste bien? ¿Oíste, Gustavo, lo que dijiste? No puedes perder tus propiedades de sal. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Quiero arder. Hoy estuvimos orando el denuedo que pidieron los discípulos. Ellos no querían perder el sabor, hermano, en la persecución. Dice Hechos capítulo 4, te lo dejo aquí para que lo tengas aquí en tu corazón. Hechos 4. ¿Te acuerdas del versículo 20 y algo? 24. Ellos, al oír las amenazas que les dijeron, los sacerdotes dijeron, oh Señor, soberano de Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego dice el verso 47, porque verdaderamente ungiste, se unieron en contra de tu ungido, Herodes y Poncio Pilato. Y luego dice el 29, perdón, aquí está. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Se lo voy a traducir ahorita. Concede a tus siervos que no pierdan su sabor. Concede a tus siervos que no nos falte fuego, denuedo, sabor, salinidad en nuestra vida. Concédenos eso. Dios lo escuchó y se los concedió. Señor, concédele a tus siervos que con todo, a tus siervos, no a tus hijos cariñosos que están en un reposet, los hijos del rey, no, a tus siervos que están haciendo tu obra, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. El que hace las sanidades no eran los discípulos, era el Señor a través de ellos, y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Le agradó tanto esta oración al Señor que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, unidos, unánimes, porque Dios para que haga algo tiene que estar unido todo. Mira, hermano, este es un ingrediente muy importante, te lo dejo ahí de tarea. Dice que estaban unánimes, dice, alzaron la voz
unánimes a Dios. Debemos estar en el mismo sentir, hermano. Yo te invito a juntarte conmigo en este momento en el mismo espíritu y decirle: Señor, quiero ser sal. Quiero ser una sal que no se diluya, que no se eche a perder. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se los concedió el Señor? Sí, se los concedió. Señor, no quiero perder la salinidad, el sabor, la propiedad. Quiero ser una sal buena. Dile así al Señor: quiero ser tu sal. Quiero no diluirme, no quiero desvanecerme, no quiero perder mi sabor, Señor. No permita, Señor, que el tiempo me haga un cristiano light, Señor. Quiero ser un cristiano que te alabe, lleno de tu Espíritu, que pueda ser usado por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, úsame como tú quieras, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia. Amén. Aleluya, hermanos. Dele gloria a Dios. Si el Señor quitara a los cristianos del mundo, este mundo se viene para abajo, ¿verdad? Gloria a Dios que aquí está la sal todavía.